Hola, hola, yo soy Hani y el día de hoy les traigo la novedad de que por fin terminé el manga de Fire Force. Esto tal cual no es una reseña, sí voy a decirles si lo recomiendo o no, pero en general voy a estar hablando de todas las cosas que me gustaron, que me llamaron la atención y mi experiencia en general, porque fue una experiencia bastante larga en realidad. En fin, como ustedes sabrán o si no saben, este manga fue hecho por el mismo autor de Soul Eater, y no sé si lo estoy pronunciando bien, pero en su momento Soul Eater también fue un manga, no sé si muy reconocido. La verdad es que yo llegué un poquito después. Creo que el anime de Soul Eater se estrenó en 2008, entonces llegué un poquito, como 3 años después de eso, así que no estoy muy segura de qué tan reconocido fue Soul Eater, pero a mi parecer sí fue un manga que tuvo cierto reconocimiento y cierta fama. Fire Force también ha tenido su fama y en mi opinión probablemente sea más grande que la que tuvo Soul Eater en su momento. Y bueno, es el mismo autor y yo estoy muy contenta de que un mismo autor haya tenido dos series tan populares, porque tristemente eso no suele ser tan común. Y creo que este autor definitivamente tiene muchas cosas que entregar aún, muchas historias, y espero que continúe con alguna otra historia, porque yo estaría emocionada de leerlo. Y esta vez sí voy a empezar desde que empiece a publicar. Pero en fin, Fire Force es una serie que nos cuenta la historia, y en realidad es un shonen bastante genérico. Nos cuenta la historia de Kasukabe Shinra, que tiene como sueño ser un héroe y para esto se une a la brigada de bomberos. Resulta que en el mundo en el que él vive hay ciertas combustiones espontáneas en la gente que provoca que ellos se vuelvan monstruos de fuego, y a su vez varias personas han, entre comillas, evolucionado para tener poderes que controlan el fuego. Entonces existen estos monstruos generados por como un accidente de fuego, y estos héroes, que prácticamente todos son bomberos, bueno, no todos son bomberos, pero la mayoría que vemos en la serie son bomberos, que controlan las llamas y que la usan para detener a estos monstruos. Obviamente también hay gente mala, gente que no usa sus poderes para el bien. Y bueno, ese es como que la reseña o el resumen más corto, sin ningún tipo de spoiler que puedo hacer. Hay muchas cosas que decir sobre este manga. En primera, y si es importante para ustedes saber si es recomendable o no, hay varios puntos que tomar en cuenta. Uno, para mí, para mi gusto y en lo personal también leí su líder, no sobrepasa a su líder, porque su líder tenía muchas cosas. Para mí, en mi proceso, para mí su líder era un poquito más arriesgado, se atrevía a más cosas. De hecho, el final de esta serie nos dice por qué su líder se atrevía tanto. Pero en sí su líder era un poco más, tenía más cosas de donde sacar jugo, tenía historias un poquito más interesantes, porque ciertamente Fire Force es un shonen, o sea, es un shonen súper genérico, y su líder era un shonen, pero no era tan formulaico. Había cosas que realmente puedes resaltar y decir, bueno, esto no lo voy a tener en otra historia. No es el caso de Fire Force. Fire Force es súper formulaico. De hecho, la primera vez que yo lo leí dije, es que esto es tan... Voy a poner a un protagonista energético y voy a... Es que se sentía tan... Esto lo voy a encontrar en muchísimas series. Las series están formadas y lo voy a encontrar otras 10 veces más. Ese era mi sentir. Pero al mismo tiempo se sentía que estaba bien realizado, porque incluso si usas la fórmula no necesariamente va a salir bien. Y en el caso de Fire Force siento que se siente formulaico, pero al mismo tiempo salió bien. Lo hizo bien. Y al paso, bueno, al momento en que va avanzando la historia y que van avanzando los personajes y todas esas cosas, empieza a sentir un poquito más como una historia que está agarrando su propia personalidad.
Sigue siendo un shonen genérico hasta el final, pero aún así te muestra cosas bastante interesantes al término de la serie. Sí lo recomiendo, el anime definitivamente creo que sí lo recomendaría, creo que están haciendo un muy buen trabajo adaptándolo, está subtitulado al español, bueno, a mí esas cosas sí me gustan, está muy bien la animación, está súper bonita la animación, y pues sí, en general creo que si me preguntaran, ¿debería ver la serie de Fire Force anime? Sí, yo creo que está bastante bien. No es la serie que el mundo esperaba, no es la serie que va a cambiar todos los estándares, pero es una bastante disfrutable, bastante entretenida y no sé, depende de cómo manejen ustedes su humor, bastante graciosa. Yo creo que tiene muchos momentos humorísticos, entonces si les gustan ese tipo de cosas, definitivamente deberían verla. Tampoco es algo súper obligatorio, no es una serie que yo tenga que decir es que la tienes que ver porque esto es prácticamente un culto, no vas a encontrar otra cosa como esta. No, la verdad es que no. Pero definitivamente si estás buscando algo para entretenerte, si simplemente quieres saber qué está haciendo este autor, definitivamente es una buena serie. En cuanto al manga, y ahí es un poco más complicado, y siento que lo más complicado es por la extensión. Porque es muy larga, son 300 capítulos y yo estoy feliz porque haya mantenido 7 años esta serialización, que haya alcanzado los 17 millones de copias del manga en circulación. Eso es algo increíble y estoy muy feliz por el autor. Pero sí siento que no es una serie que yo pueda decir es que la tienes que ver. Y menos con esa extensión de capítulos, porque sé que una extensión de 300 capítulos ya es un número grande y que no todas las personas están dispuestas a leer, y que incluso si lo leen a lo mejor me van a decir que no valió la pena, que para qué los metí en eso porque no vale la pena, y que se queden a la mitad o mucho antes. Entonces del anime yo creo que es muchísimo más digerible, pero el manga yo creo que sí podría ser un poquito más pesado, y claro, dependiendo de gustos, a lo mejor a alguien no le gusta y a otras personas sí. Entonces yo del manga me lo llevaría con cuidado. Ciertamente es uno entretenido y además el arte es buenísimo. Este autor siempre fue bueno con su arte, pero claramente después de haber tenido una serie tan larga con Soul Eater y ahora brincar a otra serie, pues desde el minuto uno su arte fue espectacular. Así que para mí son libres de leerla. Es una buena historia, te ofrece cosas bastante buenas. No es la historia que revolucionará la industria, pero definitivamente es entretenida. Y bueno, desde este punto me gustaría hablar de un montón de spoilers y de todo lo que viví leyendo esta historia. Básicamente empecé a leer Fire Force el 2020, me parece, que fue un año antes de pandemia, o en la pandemia, más o menos en la pandemia. De hecho no, creo que lo empecé en 2019. Leí unos cuantos capítulos, lo dejé, luego en 2020 lo retomé, ahí sí estábamos en la pandemia. Mi meta era terminarlo en ese momento, pero al final se me cruzaron unas cosas, empecé a hacer unas cosas, entonces al final no hice lo que se supone que iba a hacer. Y me quedé como en el capítulo 100. Sí, más o menos el capítulo 100. Que son muy pocos capítulos considerando que son 300. Entonces, empecé a retomar otra vez este año, 2022. O sea, 2021 lo dejé completamente a la deriva. Y 2022 sí empecé a leerlo con seriedad. Pero me tardé mucho. Y no quiero que piensen que fue porque era muy pesado. En realidad es un manga bastante... ¿cómo decirlo? Bastante fluido, porque hay mangas en los que dices, es que ya no puedo más. Ejemplo de eso probablemente sea One Piece. Había veces en las que yo decía, es que ya no puedo más, ya no puedo más con esto, quiero dejarlo un rato. Pero con Fire Force no era el tema no era que fuera poco fluido o que se tornara aburrido, en realidad es bastante, va bien su ritmo. El problema fue que
venía yo de ponerme al corriente con algunas series y de leer capítulos de mangas muy largos, entonces como que terminé un poco hastiada de leer tanto en tan poco tiempo. Así que me empecé a dar un descanso, ver otras cosas y dosificar. Hasta el último vez me puse ya en serio a leerlo unos 5 capítulos por día, más si tenía tiempo. Y hasta el día de ayer justamente lo terminé por completo. Ahora, esos 200 capítulos que me faltaban a mí se me fueron como agua. Ni siquiera sentí que iba, cómo podía ir tan rápido. Es que de verdad que el ritmo es bastante rápido, no lo sientes. Y yo creo que este autor es bastante bueno con eso porque él no alarga demasiado sus historias. Y esto me refiero como, por ejemplo, tenemos mangas como One Piece o Naruto que sus arcos duran 100, 200 capítulos y pues claramente hay un punto en el que tantos capítulos para un solo arco llegan a tener un poco de cansino en ti, no siempre y bueno, también es un estilo, no es necesario o no lo hace menos bueno porque sea un poco más lento. Pero en el caso de este autor sí se podía notar que había veces en las que nada más te daba una pequeña saguita de 3 capítulos y con eso cerraba una cosa, se saltaba otra cosa, otros 4 capítulos se saltaba otra cosa y así se iba. Entonces como que eso ayudaba mucho a que no se sintiera tan lento, a que aún había muchas cosas que revelar y que te tenías que esperar y siento que eso le ayudaba mucho a que las cosas fueran un poquito más rápido para la persona que lo está leyendo. Y la verdad es que me sorprendía mucho que siguiera con ese ritmo, porque a final de cuentas, si cuando haces una historia de 200 capítulos, pues puedes ir pensando qué más meter y vas a estar concentrado en una historia larga por mucho tiempo o por un largo tiempo. Mientras que si haces varias historias, eso sí es como de, ok, ya hice esto, ahora tengo que hacer esto y esto y esto. Es como un ritmo muchísimo más complejo porque tienes que estar innovando y eso lo hizo por 300 capítulos. O sea, digamos que tenía sagas de 5 capítulos. Eso hizo que tuviera en sagas de ¿cuántos? ¿Son 60 más o menos? Bueno, ahora no puedo hacer la operación, pero sí son muchos pequeños cierres que hizo y a mí me sorprende muchísimo que lograra mantener eso por tantos años. 7 años, es que 7 años aún sigo muy sorprendida de que durara tanto. Incluso su letter, no sé si duró lo mismo, pero su letter era un manga que se publicaba mensualmente. Y siendo un manga mensual, pues entonces no es que el autor pueda tomarse más descansos porque al final de cuentas un manga mensual tiene más páginas, perdón. Pero ciertamente tener una serie semanal sí infringe muchísimo más correteo. Y me parece increíble que lo haya logrado. En general creo que uno de los puntos fuertes de este autor, y siempre lo he pensado, es que tiene muy buenos personajes, son divertidos, te dan gracia, te caen bien y tiene una cosa muy particular que es que a cada uno le da como una personalidad muy marcada o una obsesión muy marcada. En Soul Eater como que se entendía porque ahí la problemática general de todo era que las personas podían estar tan obsesionadas con ciertas cosas que terminaban cayendo en la locura. Ese era como que el problema general del mundo en Soul Eater. Y acá se siente un poco como eso, pero al mismo tiempo no. Y es que cada personaje tenía como su toquecito de locura, su toquecito de que estaba obsesionado con ciertas cosas. Y eso es algo muy particular del autor. También me gustaba mucho que hacía muchas referencias a los Soul Eater y que le gusta dibujar ciertas cosas, le gustan las brujas, hacía mucha referencia a eso con Maki, a estas cositas que manejaba Maki, eran como las almas en Soul Eater.
Había muchas cosas, o sea, bueno, también hacía mucha alusión a la muerte y todo eso, entonces obviamente eso también es alusiona. Había muchas pequeñas partes que hacían esa como referencia y es algo súper divertido porque si has visto la serie Solitaire o si la conoces o si eres fan, es algo que se aprecia mucho. Algo también que me encantaba era este uso o este manejo de los poderes de los personajes. Y creo que esa era una de las cosas más difíciles que debió enfrentarse el autor. Aparte de andar con historias cada semana, o bueno, tan cortas cada vez que terminaba una pequeña saga, el hecho de que estuviera tan limitado lo hace incluso más sorprendente, porque él estaba muy limitado, solo eligió un elemento que era el fuego, y eso no es tan normal. Usualmente cuando tienes más elementos, cuando usas más componentes, entonces tienes una gama extensa de cosas que puedes usar, cosas que puedes meter. Y muestra clara de eso, pues es Naruto. En Naruto tenían los principales, que eran el aire. Bueno, la verdad ya no me acuerdo. Bueno, en el fuego también, en el aire, fuego. No me acuerdo si... ya no me acuerdo. Para de ver Naruto de nuevo. No. Pero ahí había ciertos elementos que eran los básicos y estos básicos los podías mezclar, formabas madera, formabas me acuerdo mucho de la Mizukage, que ella formaba niebla y también lava. Entonces ahí ya tienes como un amplio espectro de cosas que tú puedes hacer. Y también está Boku no Hero Academy. En Boku no Hero Academy tú puedes inventarte el queer que se te pegue tu regalada gana y tiene sentido y va a funcionar porque se supone que es como al azar, o sea, te toca un quirk y no tiene que ser uno bueno, simplemente va a estar ahí. Y también One Piece, incluso One Piece tiene estas frutas y las frutas te pueden dar el poder más tonto de todos o un buen poder o cosas por el estilo, pero ahí ya tienes una alta grama de yo puedo hacer lo que quiera, o sea, si quiero que una de las frutas del diablo conviertan a una persona en lápiz, lo puedes hacer y tiene sentido con la historia. En el caso de Fire Force solamente había fuego, o sea, no eran como que podías hacer tantas combinaciones, o bueno, al menos como que con una imaginación normal y conocimientos limitados no puedes hacer mucho con eso. Lo que hace el autor es agarrar este fuego y mezclarlo como con la parte científica, entonces ya se agarraba a decir, no, es que si subes la temperatura a tanto, entonces se convierte en... Creo que era eso el poder de Arthur, que era si lo subes a cierta temperatura, se convierte en otro elemento. No me acuerdo si era ese, pero ya, ahí ya tienes el fuego, pero al mismo tiempo ya es otra cosa. O había uno que detenía el tiempo mediante las moléculas, todo eso, o uno que controlaba la gravedad también calentando la masa, y había un sinfín de cosas que estaba muy padre porque te lo explicaban científicamente, si tiene razón o no, qué tan verídico era, no tengo ni idea, pero estaba muy padre porque aparte se tomaba la molestia de explicarte eso. Obviamente en Naruto no me iban a explicar, sí, pues esto más esto da madera, porque sí, porque a veces ni siquiera era como muy coherente que una combinación te diera madera. Pero aquí sí te da un poco más coherencia el hecho de que te digan, bueno, es que si subes a cierta temperatura, si lo manejas de esta forma, te va a dar este resultado. Y eso era algo increíble, fue una cosa genial para mí, porque aparte tiene un montón de personajes con poderes. Cada uno tiene uno diferente. Llegar a ese nivel de encontrar tantas opciones para sus personajes fue algo increíble. Estaba muy contenta por esa parte de que le añadiera esto de la ciencia para crear todo eso. De hecho me acuerdo mucho de una serie, se llama Seiko no Quasar. Ahí los personajes tenían poderes relacionados a los elementos. Y estaba súper padre porque obviamente si tú mezclas un elemento con otro elemento o si lo manejas de cierta forma podías crear cosas mejores. Y había el protagonista, de hecho manejaba el hierro, y hay una parte en la que hace una aleación
hace una aleación de su poder junto con otro elemento. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, yo estaba fascinada con esos poderes que le entregaba a cada uno de esos personajes. En cuanto a esto del misterio y hacia dónde iba la historia, creo que lo guardó muy bien. Al final sentí que las cosas se arreglaron así muy de sopetón y que no nos explicaron muchas cosas, porque durante toda la serie nos hacen un hincapié en que Iris y el Amaterasu, y al final no nos dijeron nada de Iris y el Amaterasu. Nos dijeron que era una no puedo pronunciar nunca eso, doppelganger, no estoy segura de cómo se pronuncia, pero nos recalcaron eso hasta el final, y ya nada más al final nos dijeron, sí, eres un doppelganger, siempre debí ser tú, y bye. Hubo muchas cosas que sí se sintieron como que ya, esta está la respuesta. Sí la hice mucha emoción durante toda la historia, pero ahí está la respuesta y te conformas. Fue demasiado simple, yo esperaba mucho más, pero bueno, tampoco siento que fuera tan forzada. Siento que podía estar conforme, no tan conforme, pero sí dije, bueno, está bien, si esto es todo lo que me dan, pues está bien. Tampoco, les digo, por lo mismo que no siento que es una serie tan grande, tan específica, tan buena. Bueno, no quiero decir que no es buena, pero que no es una serie tan revolucionaria, vamos. Por lo mismo siento que no tenía que esperar yo demasiado de ella. Otras cosas que me encantaban: durante toda la serie hubo muchísimas reflexiones muy filosóficas, y hubo un par que sí recuerdo que me gustaba cómo las planteaban. Lejos de estar de acuerdo o no, sí era muy interesante ver este tipo de cosas planteadas en manga. Había una que nos decía que para los bomberos todas las vidas eran muy importantes, porque son vidas a final de cuentas, pero que en el orden social no todas las vidas son tan importantes. Es más importante para la sociedad un presidente que un niño que vive en la calle, o un señor que vive siendo un vagabundo. Para la sociedad es más importante el presidente, y si pusieras como que en una balanza a quién deberían salvar, probablemente dirían que al presidente, aunque para los bomberos, que son personas que se dedican a salvar vidas, para ellos sería el mismo equivalente. Entonces ese tipo de reflexiones estaban muy padres, como las planteaba, creo que las planteaba muy bien, las explicaba bien, podían entenderse con lo que estaba pasando, o al menos a mí me pareció eso. Creo que el punto culminante de toda esta historia era, o bueno, al menos esta es como, no la lección, sino más como la reflexión que me dejó, es que las sociedades se renuevan, cambian, y que hoy nos podríamos extinguir y podría renacer una nueva humanidad, y probablemente se parecería a nosotros, pero al mismo tiempo tendría cosas muy diferentes. Que eso me recuerda, otra cosa que me encantaba es que dividía, o que planteaba esta sociedad que era una diferente a la que conocemos, pero que al mismo tiempo estaba bien arraigada, o tenía como pilares a la iglesia, al ejército y los bomberos, que en este caso surgían como una necesidad. Era una necesidad de tener esto de las convulsiones internas, era algo peligroso y algo que claramente no querían. Entonces se forman estos pilares, uno por la necesidad, por las necesidades de que existan estos monstruos, por las necesidades de creer en algo que era básicamente la iglesia del dios Sol. Necesitaban creer en algo, y también en el ejército, porque a final de cuentas siempre es como que importante para los países tener ese tipo de protección. Y claramente también era muy importante lo de esto de la religión, que me encantaba cómo lo manejaban, porque a final de cuentas no era nuestra religión. ¿Podías entender eso? Y al mismo tiempo se sentía muy solemne, muy importante. De hecho, me encantaba cuando decían el equivalente a amén, que era la tom, y ponían sus manos de cierta forma, que es lo que nosotros hacemos, o bueno, al menos en el catolicismo nos persignamos, decimos amén. Y en este caso pues ellos ponían sus manos de cierta forma, decían la tom, rezaban, creían en este dios Sol, e incluso
Se supone que después del catalicismo, que obviamente hubo un catalicismo para que se tuviera que formar todo esto de nuevo, en ese momento surge una persona que es el, entre comillas, el predicador. Hay mucho rollo atrás de eso, pero surge esta persona que empieza a liderar a los demás. O sea, están en un momento de crisis, desesperanzados, pero surge esta persona que empieza a liderarlos y desde ese momento se empieza a convertir en un predicador, en alguien en el que confían y alguien que empieza a formar la nueva religión que logra que la gente vuelva a tener esperanza y vuelva a continuar con su vida, porque al final de cuentas como que siempre necesitamos algo en que creer, algo en que depositar el por qué estamos en este mundo o cuál es el sentido de la vida. Entonces era muy interesante que obviamente se destruyó nuestro planeta, se destruyó nuestra religión, se destruyó nuestra sociedad y volvió a comenzar. Y aunque ya se había destruido todo, no había un ejemplo de cómo podían ser las cosas. Aún así lograron terminar en un lugar muy parecido. Se sentía como la misma naturaleza humana de que terminas en ese lugar, porque es como que los humanos parecemos siempre ir en una dirección bastante parecida, no igual, pero parecida. Eso también era genial. ¿Qué más tengo que decir? Había una parte que sí fue desagradable, que sí me molestó, pero eso es muy no quiero decir que mi culpa, pero sí fue muy por mí, porque no compartía la creencia. Y es que hay una parte, y literalmente se tomó la molestia de hacer esto, me imagino que lo critican mucho por ello, pero hay una parte que siento no tenía por qué estar ahí, fue algo forzada, me sentí un poco incómoda con ese detalle. De hecho, habría preferido que no estuviera ahí. Se sabe que a este autor le gusta dibujar ecchi, creo que incluso podría ser que en la misma revista se lo pidan, no estoy muy segura de qué tipo de revista es, pero hay veces en las que se lo piden en la misma revista. Aparte de que se lo pidan, a él sí le gusta dibujarlo, también lo hacía en su letter, no era algo en extremo desgastante, porque a mí sí me desgasta ver como cosas forzadas de ecchi a cada 5 segundos, pero estaba ahí. Bueno, sí era muy desgastante porque hizo un personaje literalmente que sufría accidentes ecchi todo el tiempo, entonces a lo mejor sí era muy desgastante. Bueno, ese no es el punto. El punto es que ubica a un personaje que es esta chica que siempre tiene estos accidentes ecchi, o sea, es la típica que se cae y se le levanta la falda o se cae y ya está desnuda. Bueno, no tan típico, porque eso sí ya fue como demasiado irte más allá del cliché, pero bueno. Resulta que esta chica estaba luchando, pero había una señora que la estaba criticando. Y la señora era una científica y ella estaba muy enojada porque esta chica estaba mostrando su cuerpo. Y luego llega Victor Leach, le empieza a cuestionar un poco que por qué está tan enojado, todas esas cosas. Y él empieza a decir una sarta de, para mí, tonterías. Empieza a decir que lo ecchi de esta chica es la esperanza, que eso es una parte o un tipo de esperanza. Yo estaba como de, ok, con esa opinión. Y es que él sí fue muy forzado, o sea, que Leach pensara eso, porque aparte Leach nunca estuvo como interesado en ese tipo de cosas, él siempre fue muy ciencia, entonces tampoco se lo cree tanto al personaje. Si lo hubiera dicho algún otro personaje, a lo mejor sí me lo hubiera tragado un poco más, pero lo dijo Leach y no se sentía real. Entonces empiezan a preguntarle a esta señora y la señora está súper enojada, le dice cosas terribles que no deberías decirle a otra mujer por muy desnuda que esté. Y ella le dice que no es justo que las personas bonitas sean admiradas por ser bonitas o que tengan todo fácil por ser bonitas. Y Leach, de hecho ahí aparece su hijo. Fue una cosa súper surrealista y no fue la cosa más surrealista que pasó, pero el hijo empieza a decir que él también le gusta eso de ver a esta chica y era un niño, o sea, como por qué, o no, simplemente todo mal.
Y el niño le dice que ella es una científica y que no puede pensar que todas las personas deberían tener las mismas oportunidades, porque eso significaría que personas más tontas que ella tendrían la misma oportunidad de trabajar como ella en una empresa tan importante como lo era Hashima. Entonces ahí empieza a ser como que un claro rencor del autor a que probablemente lo juzgan por estas escenas o por este gusto. Y pues les digo, empieza a decir que lo erótico es la esperanza del futuro. Quiero pensar que lo decía porque a final de cuentas el humano no se reproduce si no hay erotismo. Si no hubiera erotismo, si no hubiera esta sensación de tener... No lo quiero decir, pero si no hubiera ese erotismo, el humano no tendría como una forma de aparearse, digámoslo así. No habría nacimientos, entonces es como, ese es su punto, que sin el erotismo no habría esta reproducción, y que por eso es una esperanza, porque a final de cuentas la reproducción significa más gente que va a trabajar, que algún día va a hacer algo y que una vida que se va a dirigir hacia algún punto. Hasta ahí no siento que esté del todo mal, tiene cierta razón. No somos animales, pero tampoco voy a decir que no tiene cierto como lógica. Pero al mismo tiempo creo que el autor no entiende que una cosa es el erotismo y el erotismo real, y otra cosa vender la idea de que el erotismo tiene que ser de cierta forma y que las personas no pueden disfrutar de él si no se ven de cierta forma o no son de cierta forma, o considerar a las personas productos, o sobreexplotar algo porque vende bien, porque a alguien le gusta verlo, o incluso atrofiar mentes jóvenes pensando que las cosas tienen que ser de una forma cuando en la realidad y en la verdad no lo son. Es un tema muy complejo. Esa parte yo quedé súper enojada con todo lo que pasó ahí. Esa parte fue como un arroz negro. No sé si eso se considera como... Bueno, fue ahí una cosa súper desagradable que tuve que leer. No, simplemente no me gustó para nada. Digo, tiene todo el derecho a expresarse, pero aún así claramente viene desde una posición muy privilegiada, porque sabemos que Japón es súper machista y existen todas este catálogo de cosas obscenas que, digo, otra vez, no es que esté así como que súper enojada porque existan o cosas así. Creo que es un tema muy extenso, muy complicado, pero sí se siente que su opinión viene desde una ignorancia de ciertas cosas que pasan en el mundo, de ciertas cosas que los hombres hacen y que no son agradables para las mujeres. Así que sí, esa parte fue muy molesta. Y pues de ahí saltándonos al casi final, pues básicamente resulta que Kasukabe es como un dios, o casi su equivalente. Su hermano también, ambos nacen de la virginidad de su madre, o sea, su madre se embarazó, era virgen, tuvo 2 hijos, y resulta que ella era un doppelganger de el predicador, entonces básicamente venían de linaje súper santo. Ahora, a mí no me queda del todo claro porque este predicador era tan poderoso, si se supone que venía como de un lugar de la humanidad. A final de cuentas es una religión, entonces, no sé, un poco complejo, pero bueno. Sin tratar de hacerme demasiadas preguntas, resulta que estos dos vienen de este tipo de linaje, logran terminar con la principal, que estaba en descontento con la existencia de la humanidad, y no es que estuviera en descontento, sino que resulta que ella podía escuchar la mente de las personas, y lo que yo entiendo es que en el fondo y por consenso general la mayoría quiere morir, y eso era lo que quería ofrecerles a las personas, la justicia de morir.
Y me encanta una parte en la que le dice a Kazukabe que él no entiende el por qué la gente quiere morir, que él no quiere morir porque él es una persona fuerte y que es una persona que entre comillas lo tiene todo, y que hay personas que no tienen eso, que son débiles, que les estresa mucho sus dificultades, que no aguantan tener dificultades, a lo mejor que son pobres, que no tienen lo mismo que él tiene, que es una persona privilegiada de hecho por ser fuerte y por tener lo que tiene, y que por eso la gente en realidad sí quiere morir, porque hay mucha gente sufriendo en este mundo en silencio. Y fue una reflexión súper bonita, fuera de lo negativa que obviamente es. Aún así creo que fue una reflexión bastante padre, en el sentido en el que nos haría pensar en qué estaban viviendo las demás personas, que está viviendo tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo, y qué estás viviendo tú mismo. A lo mejor no eres el tipo de persona que quiere enfrentarse a todo, y a lo mejor a ti sí te afecta mucho la gente que tiene ansiedad, la gente que tiene problemas mentales, los que tienen traumas. Entendí, bueno, fue una reflexión muy bonita. Al final de cuentas a Shinra le pareció Shinra quería a la gente viva y eso logró, pero hubo ciertas como modificaciones, porque incluso su hermano le dice, bueno, él termina con mucho poder, se hace prácticamente un dios, se le otorga, o bueno, adquiere el poder de la creación haciendo una resonancia de almas, que en su letter era que las personas se unían gracias a su alma. Resulta que al hacer esta resonancia se vuelve prácticamente Dios, puede crear cosas. El mundo estaba destruido, entonces él empieza a crear todo, hace un Edén, hace la perfección. Entonces hay una parte en la que su hermano le dice, ok, que estés haciendo un Edén, ok, que busques la perfección para que la gente vuelva a vivir. Aquí el problema es que estás decidiendo las cosas por tu cuenta. Estás como que poniendo a la gente en una caja, y entonces estás decidiendo lo que tú piensas que va a hacer a la gente feliz. Y a lo mejor la gente no va a ser feliz con esto, a lo mejor la gente va a sufrir con todo lo que les des, va a tener nuevamente que sufrir desigualdades, desesperación. Entonces está muy padre también esa reflexión, y esa reflexión justamente es lo que termina haciendo al mundo de Solitaire lo que es. Un mundo como un poco más relajado, un poco más cómico hasta cierto punto. Entonces resulta que él empieza a realizar ciertos cambios, y los dos cambios principales es uno, hacer un dios que sea que esté presente, o sea, que exista, porque usualmente nuestros dioses no es, existen, no existen, no sabemos, pero no los vemos, eso queda clarísimo. Y entonces él hace un dios que sí se pueda ver. Este dios les quita los poderes de fuego, los hace como que, no débiles, pero sí les quita sus poderes de fuego. Es un dios como muy relajado, un poco más benevolente. Y el hecho de que sea relajado se supone que tiene que ver con que así la gente no va a ver la muerte como algo malo, no va a relacionar la muerte con algo terrible, porque justamente el catolicismo se hacía o tenía éxito porque la gente tenía miedo de morir, y obviamente tienen miedo de morir, incluso aunque en el fondo lo deseen, tienen miedo de morir. Y el hecho de que este dios fuera la representación de la muerte y todo esto, entonces hacía que la muerte fuera algo más cercano, que no infundiera miedo y que eso no causara desesperación. Es un dios todopoderoso, pero al mismo tiempo es algo cercano, algo que puedes adorar, pero que no está así como que fuera de tu alcance. Y lo otro, les digo, lo de la muerte, hizo que la muerte fuera un poco más, menos serio, un poco más entrañable, menos peligroso. De hecho, hay varios personajes que los decapitaron y nada más los cosieron de nuevo, que seguramente eso tiene que ver con lo que hacía Steins, porque siempre decían que Steins hacía experimentos, le cortaba las cosas, las extremidades a la gente, y que era traumático para ellos, pero al final de cuentas no los ponía en peligro. Entonces supongo que tiene que ver con que en Solitaire
aunque recibiera cierto daño, no era tan grave. Y eso también como que nos hace esa conexión. Y en general pues termina creándose un mundo o una era en la que ya lo que importa no son las llamas. Ya existió una era en la que la gente pues no tenía poderes, pero tenía tecnología y todo lo demás. Luego siguió una era en la que lo importante era las llamas, el dios sol y tener poderes. Y ahora sigue una era en la que importan las almas, y estas almas te dan poder, y es lo que se planteaba mucho en Soul Eater, que un arma con poder o fuerte era una que te daba más poder. Que de hecho, y es como algo súper poético, el jefe de Shinra, que era el capitán Obi, no tenía poderes de fuego, entonces él se enfrentaba al mundo así a la deriva, porque definitivamente era muy peligroso enfrentarte al fuego sin tener ningún tipo de habilidad o sin ningún tipo de resistencia. Él se enfrentaba al fuego así nada más y era muy carismático y era un gran líder, pero a final de cuentas siempre existía ese peligro latente de que en algún punto muriera. Y murió, de hecho. Pero bueno, existía ese peligro latente, pero resulta que con esta nueva era en la que las almas son las que importan, las almas son las que te dan el poder, él se convirtió en alguien muy importante, porque pese a que en su momento no tenía poderes de fuego, ahora su alma resaltaba de las demás y se volvió el jefe supremo, luego se volvió presidente. Entonces fue algo genial. También estuvo Benimaru tenía una fuerte alma aparte de sus poderes de fuego, entonces él seguía siendo uno de los grandes. Obviamente Shinra, por ahí nos ponen que Inca se volvió algo así como una bruja, entonces el linaje de las brujas seguramente apareció por ahí o más adelante, no sé, no me acuerdo bien cómo habían aparecido las brujas en el mundo de Soul Eater. También Kazukabe hizo este mundo como un poco más caricaturesco, entonces por eso este mundo es más caricaturesco. Formó al dios Sol, en donde encerró al predicador. La luna se volvió básicamente loca, o eso es lo que entendí, por eso se ríen, por eso tienen una cara sonriente. Y para coronar todo, para ponerle una cereza enorme al pastel, nos muestran que este dios de la muerte, Shinigami-sama, hizo su propio hijo, porque obviamente es un dios y tiene el poder de la creación. Hizo su propio hijo, un pequeño, que tendría la semejanza de la persona que salvó el mundo o que dio paso a esta era, a este nacimiento y que creó todo, básicamente, que es Death the Kid. Y ahora tiene muchísimo sentido su nombre, porque uno pensaría, bueno, siempre pensamos, creo que todos pensamos que Death the Kid tenía que ver con esto de Billy the Kid, y seguramente sí tiene que ver, pero es más por la parte de que Death the Kid es como algo así de el hijo de la muerte. Y pues sí, tal cual, así fue. El hijo de la muerte, el niño que se parece a Kazukabe, de hecho sí se parecía mucho. Yo lo relacionaba más a Soul, pero resulta que era más como Death Kid. Y por otro lado pues tenemos a Soul por ahí apareciendo, así un pequeño cameo, al Maka con sus papás, y me habría encantado ver a los demás, al menos una pequeña parte. También vimos a Excalibur, todos dicen que es súper molesto, aunque no estaba hablando, entonces no sé de dónde venía lo molesto, pero creo que eso pasó porque a su cabeza este mundo como un poco más caricaturesco, y cuando entró a la Tierra Arthur, pues seguramente su espada se volvió este ser. Así que sí, finalmente creo que fue una buena serie, me dejó un buen sabor de boca. No voy a decir que es mejor que Soul Eater, sigo prefiriendo Soul Eater, y de hecho hasta me dieron ganas de leerlo de nuevo. Pero en general creo que es una buena historia, me gustó bastante, quedé bastante satisfecha. Y bueno, ahora a lo que sigue, aún no decido cuál voy a leer. Bueno, sí tengo mis opciones, quiero leer Hellsing, que también empecé y nunca terminé, y quiero leer ay, ya se me olvidó, Silver Spoon.
que es de la autora de Full Metal Alchemist. Así que tengo duras decisiones que tomar. Espero ir más rápido. Y bueno, muchas gracias si escucharon hasta aquí. Si no, muchas gracias. De todas formas, hasta la próxima. Bye bye.